Muy buenas tardes, vamos a comenzar con nuestra clase virtual. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Nuestra clase es Electrónica Básica 1. Mi nombre es Carlos Arturo Pedraza Maiza. Aquí tiene mi correo electrónico. Todos vamos a manejar nuestro correo para poder acceder al aula virtual, que en este caso la dirección es electronica.milaulas.com. Voy a entrar al link. Les voy a mostrar rápidamente el contenido del aula virtual. Aquí tenemos, el área personal. Vamos a ir a nuestros cursos. El curso de Electrónica Básica 1, que es el primero que estamos realizando. Vamos a encontrar el link de la clase virtual, la presentación que vamos a ver el día de hoy y cualquier aviso que tengamos vamos a tenerlo acá. También tenemos algunas actividades que la fecha efectivamente está un poco desfasada y yo la voy a actualizar en el transcurso del día. Vamos a tener algunos datos, algunos contenidos y voy a ir actualizando la plataforma. También tenemos algunos recursos que les van a permitir a ustedes manejar algunas páginas web, que les va a ayudar a calcular, en este caso, la resistencia por el código de colores. Es bueno que conozcan cómo es que se manejan las resistencias, ese tipo de resistencia con su código de colores. Los componentes en general, hay un recurso también. Circuitos básicos, tenemos una pequeña investigación, al igual que la historia. Vamos a investigar un poco más sobre el uso del multímetro digital. Es importante que ustedes conozcan cómo se maneja esta herramienta. Circuitos básicos, aquí tengo un link que también está compartido en el aula. Tienen una tarea que es la resolución de unos cuantos ejercicios. Este ya es el temario. Vamos a ver lo que es el diseño de circuitos, simulación de circuitos, diseño de PVC, varias cosas vamos a estar viendo en el transcurso de la clase. Vamos a ir actualizando esta plataforma de acuerdo con lo que vamos avanzando. Entonces, para cualquier consulta podemos usar la plataforma o directamente también mi correo electrónico. Vamos a volver a nuestra aula, nuestra presentación. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a ver unos conceptos muy básicos que, si bien en la clase presencial ya estuvimos viendo, ahora tengo con este recurso mayor disponibilidad de imágenes un poco más trabajadas y vamos a repasar el concepto de corriente, voltaje y resistencia. El concepto de corriente ya lo habíamos hablado. La corriente se mide en amperes. Amperes es la cantidad de flujo de electrones, básicamente, que pasan a través de un circuito. Aquí podemos ver uno al lado de otro la comparación de un circuito y de como un balde que tiene un agujero por donde se desplaza el agua. Entonces la corriente vendría a ser ese flujo de agua en el caso de un líquido y el flujo de electrones en el caso de la electricidad. En el siguiente concepto hablamos del voltaje. Como les comenté, el voltaje va a depender de la diferencia de potencial. En una batería tenemos aquí un polo positivo, un polo negativo, y la diferencia de potencial entre esos dos polos va a hacer que los electrones se desplacen a través del circuito. En este caso no hay electrones desplazándose. ¿Por qué? Porque es un circuito abierto. Circuito abierto es todo circuito que no puede completar un ciclo, no puede circular los electrones porque el camino está abierto, no hay opción a que salten los electrones. Entonces, lo mismo sucede aquí. El agua no puede salir del bote, no puede discurrir por el agujero, entonces por esa razón no hay corriente, pero sí tenemos la fuerza, que si liberásemos este bloqueo, esa fuerza se va a expresar con el discurrir del agua, en el caso de aquí de los electrones. Ese sería el voltaje, la diferencia de potencial. En el caso de un líquido, la gravedad es la que le da la fuerza. En el caso de el voltaje sería la acumulación de energía eléctrica. La resistencia, como en el anterior ejemplo igual dibujamos en la clase presencial, aquí tenemos un bloqueo parcial de un conductor. En
este caso del agua, una manguera que tiene un bloqueo parcial, por lo tanto el agua va a caer en poca cantidad. Entonces, si la resistencia es grande, seguramente el flujo va a ser muy pequeño. En el caso de un circuito electrónico se maneja de manera similar. La corriente va a pasar por el circuito, pero si hay un limitador, que en este caso es una resistencia de 1 kilo ohmio, entonces el flujo de electrones va a ser más lento. ¿Por qué? Porque existe un limitador. El concepto que vamos a añadir el día de hoy va a ser la de Ohm, donde la intensidad de la corriente I que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial. El voltaje que aplicamos entre los extremos del conductor es inversamente proporcional a la resistencia. En otras palabras, estamos diciendo que I es igual a V sobre R. I, que viene a representar la corriente, V, que viene a representar el voltaje, y R, la resistencia. ¿Qué son esos conceptos? Como ya lo estuvimos viendo, I es la corriente, es la cantidad de energía, la cantidad de electrones que circula por un circuito. V vendría a representar el voltaje, que es la diferencia de potencial. Si tengo una batería de 12 voltios vendría a ser el voltaje. R, la resistencia, que en este caso del ejemplo anterior era 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. Entonces, esa resistencia vendría a ser la que se opone al paso de los electrones. El voltaje es la fuerza con la que los electrones desean circular y la corriente es la cantidad de electrones que pasan. Aquí simplemente lo que hemos hecho es expresar la misma ley de Ohm en términos de resistencia y de voltaje. Este triángulo me permite manejarlo de manera muy fácil. Si yo tacho el voltaje porque es el que yo quiero calcular, me queda corriente por resistencia. Si yo pongo aquí en mi mouse, lo pongo en la I de corriente, nos queda V arriba y R abajo. Por esa razón me queda V sobre R. Si pongo el mouse sobre la R o lo bloqueo o lo tapo, ¿qué me queda? Me queda el voltaje sobre la corriente. Entonces la fórmula es voltaje sobre corriente. Aquí tenemos cada uno de ellos, diferencia potencial, electrónico o fuerza electromotriz, término de la antigua escuela voltios. Intensidad de corriente eléctrica es el I, que se mide en amperes, y la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Aquí otra forma de expresar el circuito donde voltaje debería ser la representación de una pila, una batería, la fuente de corriente que tengamos, la fuente de voltaje, perdón, la corriente que circula a través del circuito y la resistencia que vendría a ser el consumidor. Y nuevamente la I, la corriente que es representada normalmente con una flecha. Tenemos también, he podido encontrar algunos simuladores, el que ustedes pueden entrar y comenzar a simular, a probar. Vamos a entrar a uno de ellos. Les voy a mostrar enseguida en la pantalla. En este, por ejemplo, este circuito es el que viene por defecto en la plataforma. Entonces ahí hacen análisis más complejos de un circuito, pero yo puedo generar uno nuevo circuito en blanco. Ese debería ser la pila. Vamos a ingresar otro componente. Puede ser un interruptor, como estaba en la gráfica, aproximadamente algo similar. Ahí tenemos todos los tipos de componentes. Eso tienen como tarea comenzar a investigar algunos de los tipos de componentes. Vamos a hacerlo en salida o ahí. Y aquí vamos a comenzar a unir los circuitos. Conexión eléctrica. Vamos a conectarlos para visualizar un par de nuevos talleres. Ahora sí.
Básicamente ahí podemos dibujar un circuito muy básico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes comiencen a relacionarse con este tipo de simuladores. Hay otros más en el internet, entonces vamos a buscar, vamos a poner más ejemplos, pero por ahora estoy mostrando muy rápidamente cómo insertar componentes electrónicos. Hay otro tipo de simuladores, algunos hay versiones de prueba, algunos pagos, que permiten dibujar el circuito y también obtener un dibujo esquemático. También vamos a ver qué tipo de representaciones hay para este tipo de circuito. Bueno, espero que nos veamos la próxima clase. Vamos a tener más contenido, les voy a preparar también más plataformas para que podamos revisar e interiorizarnos más con este tipo de herramientas. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.